Bueno, ahora vamos con la presentación de la doctora Lilian Wong. Va a hablar sobre el poder del juego y la aproximación centrada en el sentido. Can you hear me? ¿Podéis? Excellent. And you've been sitting for a whole hour. Estáis sentados durante Right? la hora entera. Would you like to stand up and just shake a little bit? ¿Os gustaría levantaros y Get up. moveros un poco? Yeah. Why not, right? ¿Por qué no? Yeah, move your heads a little bit Mover la cabeza, and roll your shoulders. vuestros hombros, Stretch. estirar. Don't forget to breathe. No olvidaros de Breathe respirar. in, breathe out. You know what? Stretching is wonderful. Thumbs down, stretch. Oh boy, Estirar es isn't that maravilloso. good? Yeah, the other side. Para otro lado, Oh, wonderful. maravilloso. That's right. Shake your roll, your side, and back. Now, you know how to stretch? You don't have room to stretch, but if you could, it would be nice to look like this. Oh, so good. Right? Find a spot you could stretch. Isn't that wonderful? Yeah. All right, the other side. Here we go. Hey, there. Oh, so good. The stretch, right? Now you do it this way. Ahora de esta forma. Oh, feel it, feel it. Do you Sentirlo, feel it? sentirlo, lo sentí. Yeah, wonderful. Maravilloso. How about the other side? ¿Qué tal por otro lado? There you go. Stretch it. Ahí vamos. Ooh, beautiful. Oh, so good. Now you're all ready to pay attention for another hour. Ahora estáis preparados para prestar atención otra hora. I want to find out how many play therapists here. Me gustaría saber cuántos Put up terapeutas your hand. de juego, de terapia de juego hay aquí o lo han practicado. Nobody? 1, 2, 3. juego. Wonderful. You know, every time when people come to my office and they go, I'm going to show you my Cada my vez que play la gente therapy viene a room. mi consulta, os voy a enseñar ahora la foto. I'm sorry, I forgot. Every time when I talk about play therapy, what did they say? Oh, you work with children. Cada vez que No. digo que trabajo con la terapia central en el juego, dicen, Play ¿trabajas con therapy. niños? Dice, no, solamente. Play therapy is for everyone. La terapia de juego es para todo el mundo. Don't you play? ¿No jugáis? Of course we do. Por supuesto que sí. All right. Play is natural, Jugar es natural. and it is essential for healthy life through all stages of life. Es esencial para tener una vida sana a través de todas las etapas del desarrollo humano. I am old now. Soy mayor ahora, I love to play. me encanta jugar. My grandmother was old, and she loved to play. Mi abuela era bastante mayor y le encantaba jugar. So, play therapy is one of the powerful and essential modality. Unfortunately, it's the less used and under-researched modality across psychotherapy. A pesar de que la terapia del juego es súper poderosa, es una de las que menos se utiliza y donde menos investigación se ha hecho. Now, Freud was the first one recognize the essential property of play. Freud fue el primero en reconocer la propiedad esencial que tiene el juego. And Carl Jung also looked at the meaning behind play. Jung también miraba el sentido que había detrás del juego. You know who was the first one to use play therapy? ¿Sabéis quién fue el primero en utilizar la terapia de juego? It's Freud's daughter, Anna. La hija de Freud, Ana. And of course, Melanie Klein. También Melanie And Klein. she likes to kind of find meaning in play. También intentaba buscar sentido And en el juego. Margaret Lowenfeld. She was the first one to introduce sand play. Margaret Lowenfeld fue la primera en introducir el juego con la arena. I'm going to show you how to do sand play. Os voy a enseñar cómo hacer el juego de arena.
You know, I was just thinking, I only have 50 minutes to introduce this important therapy. Tienes solamente 50 minutos para What introducir should be my esta goal? terapia. What should be my objectives? ¿Cuál debería ser mi objetivo, mi meta? Then I thought, if I could just demonstrate to you how important this technique is, maybe you could learn more and find more resources for you. Si os enseño cómo de importante puede llegar a ser esta terapia, quizá vosotros pues empecéis a Lots of mirar sobre el people- tema y a encontrar recursos. The unfortunate part is a lot of play therapists are not well trained. La parte más desafortunada es que muchos de los terapeutas de juego pues no están bien entrenados. And most people say, oh, so play, everybody knows how to play. You don't need to be trained. La gente dice, va, es sobre el juego, ¿quién no sabe jugar? No necesita estar formado para jugar. They are very wrong. Se equivocan bastante. So I'm going to show you that there are research magazines Hay and there's revistas play de therapy investigación magazines, morph sobre magazines, la terapia del juego. and playground magazines. There are a lot of research to prove and to improve the technique of play therapy. Hay un montón de investigación que demuestra y que mejora la terapia de juego. And you have play therapy in your department? ¿Tenéis terapia de juego en el departamento? And you have these in your department? ¿Tenéis esto en vuestro departamento? They are all yours. Es todo vuestro. All right, play. Why is so important? ¿Por qué es tan importante el juego? It is natural inside you. You want to play and you want to kind of, even physically or mentally engage in an activity that will give you pleasure. Porque es algo interno, tuyo. Es una actividad, todo el mundo tiene como esa necesidad de estimularse a nivel Ajá. físico y cognitivo para buscar It una help actividad you placentera. To think, to solve problems, Tiene que ver con el solucionar problemas, And- el pensar, give you ways to express your feelings, te da formas de expresar tus sentimientos and also create different things that you never would do before, y también crear cosas que no harías nunca and antes, also focusing your attention. centrar la atención. And also, you usually play with somebody else. Normalmente juegas con alguien más. Every night this week, we were eating in an Italian restaurant. Esta semana todas las noches se están comiendo en And there's un a restaurante lot of italiano. noise around us. Hay un montón de ruido alrededor de ellos. Why? ¿Por qué? They were watching the football. Porque están viendo el fútbol. And they were so excited when they win. But you didn't win. You didn't play. But somebody else is playing. Somebody else is winning. So you just project yourself and you just want to be part of the winning team. Ellos se estaban súper excitados, pero realmente no estaban ganando ellos, estaban ganando otros, pero de alguna forma proyectan en otros. So a lot of important life skills are learned through play. Un montón de habilidades súper importantes en la vida se aprenden a través del juego. You don't need me to talk about play. It's relaxing, Es relajante, no hace falta decirlo, pleasurable, placentero. and it's happening here and now. Like I just throw the Sucede ball. en el aquí y el ahora. He's got it. See, right? And you are happy. Woo! I lost, right? No goal. Ha perdido, no hay portería. You see, it's the interaction, right? Es You get interactivo. people, because now most people every day eating, walking on the bus, what do? Pues la mayor parte de la gente pues van andando, van en el autobús, ¿qué es lo que hacen? Estar con el móvil. We are isolated, Estamos aislados and we really need to think about that. y necesitamos realmente pensar sobre ello. Okay, now, one time I always think about when you are involving in a play, different people have different play styles. Cuando te estás involucrando o participando en el juego, las personas tienen diferentes formas de jugar. And so I was just thinking about how do I, as a psychotherapist,
how do I enter into the life of another person? Como psicoterapeuta, lo que me hace pensar es cómo entrar en la vida, en el mundo de otra persona. And you say talking therapy. You go, yeah, answer Es questions, back and La forth. terapia hablada, das y recibe, But a lot of feelings inside, you cannot use your words. pero un montón de sentimientos que tienes no puedes ponerlo en palabras. Then how do I enter into the life of another person who think that I could understand and help them? Cómo entro en el mundo de otra persona de forma que piense que la entiendo y que la voy a ayudar. Then I find using play. Entonces encontró el I uso del juego. can see what is in their head. Puedo ver que está en sus cabezas, en sus mentes. And I could wait until they show me through activities in the play, then I know what's bothering them. Y puedo esperar hasta que ellos me muestren de alguna forma qué es lo que les molesta o les preocupa. When you play, you feel good. Cuando juegas te sientes bien. And you feel you are in control, you are in Te charge. sientes que estás en Except when control. he threw me a ball, I wasn't in charge. Con excepción de cuando Serafín le lanzó la bola que no tenía control. But I was very pleased that he would interact with me. Pero está encantada de que sí que intento interactuar con ella. What if I throw the ball at him, he look at me and say, "Ugh," ¿Qué tal si le lanza la bola y le mira en plan de qué estás haciendo? right? I got a problem there, don't I? Entonces tengo un problema, ¿no? You see? So when you are playing with another person, they automatically want to play somehow. It's innate, it's natural. Es natural, innato, las ganas de jugar con otro. Okay, let's move forward, eh? Yeah, we did talk about being in a team. That is very important. La importancia de estar en un equipo, ya hemos hablado antes. The most important is that play help you to have positive emotions. Lo más importante es que el juego te ayuda a tener emociones positivas. And that is the reason I'm telling you that play therapy is not just for kids, it's for everybody. Y creedme que no es solamente para niños, que es para todo el mundo. And then you could be productive, there is a goal, and you can really enjoy the actual doing of the work. Entonces puedes ser productivo, tienes una meta y puedes disfrutar el tener And una actividad que also, hacer. It's research show that play activate the pleasure center in our brains. La investigación ha mostrado que el juego activa la parte placentera del cerebro, el See? placer. And when you play together, you build your relationship and you build bonding. Cuando jugamos juntos, pues mejoran las relaciones y los vínculos. So I say, families that play together stay together. Ella dice que las familias que juegan juntas permanecen juntas. My husband and I have a small private practice because we don't have time for big ones. Dice, ella y su marido tienen una consulta, pero no tienen tiempo para tener una consulta más grande, es privada, la tienen en casa, de hecho. More and more couples are coming. Cada vez hay más y más parejas que vienen a consulta. And the wife said, he does not, satisfy my need anymore. Y las mujeres suelen decir que, mira, él no me satisface mis necesidades. And the husband said, I'm not attracted to her anymore. ¿Yo, sorry? I'm not attracted to her anymore. El marido dice, ya no soy atractivo para ella, nunca más. I always say the marriage bond are very fragile. Siempre les dice que el vínculo en el matrimonio es bastante frágil. How do you strengthen that bond? ¿Cómo fortalecéis ese vínculo? The couple that plays together, what? Stays together. La familias que juegan juntas, permanecen juntas. So I want them to play. And you wouldn't believe it in the beginning. So, what? Quiero que jueguen y al principio no se lo creen, dicen, ¿pero qué es So esto? you send them, okay, I'll tell you what, come to my playroom. Les digo, vale, And you could play whatever you want, you could play whatever you want. y puedes jugar con todo lo que tú quieras que hay aquí. And they look at each other Se miran a sí mismos and they say, okay. y dicen, ok. And then they started to play. Y de repente pues empiezan a jugar. It's amazing. Maravilloso. So, okay. Now,
we talk about Martin Seligman, and he has a friend who's Christopher Peterson. Hemos hablado sobre Martin Seligman, su amigo Christopher Peterson. And he said, play is an important domain for living a meaningful life. Peterson dice que el juego es un dominio súper importante para vivir una vida con sentido. So we could say play is a source of positive emotion. Podemos decir que el juego es una fuente de And emociones positivas. keep actively engaging. Te mantiene activamente comprometido. And I have found people started to build self-confidence. Y también la gente empieza a desarrollar, a construir confianza en ellos mismos. And learn something that they never thought they would. Y aprenden algo que pensaban que no podría. All right. And play is also diagnostic. El juego también es diagnóstico. You know, today I don't have time to go through the different stages, but I'm going to give you a few samples of children that I worked together. Hoy no tiene tiempo para hablaros del juego en diferentes fases de la vida, pero va a hablar en algunos ejemplos con niños. I find it is very important when the children are abused, going through trauma, and then family fights. Muy importante cuando hay casos de abuso, cuando hay traumas, hay el duelo. I have a family to come into my play therapy room. I could observe the dynamics between them. Cuando viene la familia y está en la habitación de los juegos, And then puede we- ver cómo las And dinámicas then we could dentro. start thinking, this is the problem, let's resolve it. Entonces puedes ver, mira, este es el problema, vamos a intentar resolverlo. Yeah, you talk about Paul and I have been doing meaning-centered therapy. Paul y ella han estado haciendo terapia centrada en el sentido. All right, I'm going to give you, how about 5 minutes of what meaning-centered play therapy is. Is that good? Os va a poner un ejemplo, o explicar un poco de qué es la terapia centrada en el sentido rápidamente. So often people said, what is meaning? What is the meaning of meaning? Gente pregunta, ¿cuál es el sentido del sentido? ¿Qué It significa? seems to be so abstract. ¿Tiene que ser tan abstracto? So Paul came out with 4 letters, So, Paul pues puso 4 letras para explicarlo. P-U-R-E. P-U-R-E. Spells what? Pure. Pure. Significa como puro en inglés. Okay, since I'm going to give you examples about children. Os voy a poner un ejemplo con niños. So purpose is that when the clients come to you, then you say, well, what are the goals? What is the purpose of our sessions? Cuando vienen pues, a consulta es como que cuál es el objetivo o para qué vienen a consulta. And Paul just said about meaningful living. Everybody has to have a meaning Sí. for their living, Paul for dice their existence. Que cualquier persona tiene que tener un sentido en la vida para So existir. when we are doing play therapy, we have to keep that in mind. Cuando hacemos terapia de What juego is the tenemos que purpose of tenerlo. these sessions? Tenemos que tener en mente cuál es el propósito de esta sesión. Now, in order to understand people, Para entender a la gente we need to understand ourselves or individuals. tenemos que entendernos a nosotros mismos como individuos. Paul and I are very different people. Paul y yo somos personas muy distintas. He could sit in a computer and write for 7 hours, Él puede estar sentado en el ordenador y escribir durante 7 horas. and I would make excuses to get him up and do something else. Y yo voy a poner algunas excusas para levantarlo y hacer algo más. But I like sports. A mí me gustan los deportes. I move around a lot. Me encanta moverme. In the muevo un old montón. days, if they have the symbol ADHD, hyperactive El trastorno Ya. de déficit de disorder. atención por hiperactividad. Do you have children? Do you work with children? How many people ¿Trabajáis work with children? ¿Cuántos trabajáis con niños aquí? Excellent. Do you have children who are ADHDs, ¿Tenéis hyperactive, niños con TDAH not paying attention? que no prestan atención? No?
Yeah, Oh, sure. you're lucky. No, they have. They do, okay. So I find that you have to understand the individual characteristics, the learning style, and the temperament. Tenéis que entender las características individuales y el temperamento que tiene cada uno. But you also need to understand the context, Pero también tenéis que entender el contexto, the environment. el medio ambiente. El Our ambiente. behaviors are a result of what? Nuestro comportamiento es resultado de qué? I say genetics, Digo, genética, which is hard to change, que es difícil de cambiar, right? And environment. y el ambiente. Sometimes you say, oh, he's so good here, but how come he's so naughty over there? Because the environment's different. A veces dices, oye, qué bueno es en esto, pero ¿por qué no se mete? Porque el ambiente es distinto. And what you have learned. And what you have learned. Y lo que has aprendido. So in order to understand an individual, you have to think about the individual, the environment, and what the person had learned. Para entender a un individuo, tenéis que mirar al individuo, al ambiente y lo que esa persona ha aprendido. In order to make any changes, Para hacer cualquier cambio, you have to be responsible. tienes que ser responsable. So we need to have responsible action. Tienes que tener acciones responsables. So if everything is changed and be happy, E means you could enjoy yourself. Y si todo cambia y va mejor, entonces puedes disfrutar de ti mismo. But if it doesn't work, let's re-evaluate. Pero si no funciona, entonces tenemos que reevaluar. So what is meaning therapy? Is pure. Can ¿Qué you es la remember terapia that? centrada en el sentido? Es pure. Esos Okay. 4 puntos. But how do we do it? Pero ¿cómo lo hacemos? So we come up with A, B, C, D, E. Tenemos con A, B, C, D, E. A means that we have to accept the things that we cannot change. La A significa primero aceptar lo que no se puede cambiar. That's reality. That's what Paul was saying. Esa es la realidad. This world is so full of evil. Como dijo Paul, el mundo está lleno Lots de of maldad. dirty things going Un on. montón de cosas sucias que Well, you try to suceden. do and change whatever you can, but there are, St. Francis of Assisi, they said there are things that you can change, there are things you cannot change, but you need to know the difference. Francis, who was the person? Oh, St. Francis of San Assisi. Francisco dijo que tienes que tener la sabiduría suficiente para saber lo que puedes cambiar y lo que no. Another thing that most children and even adults have problem is believing in oneself. You Que know, todas las personas, incluso niños jóvenes, tienen problemas para creer en and ellos trust mismos, oneself. para confiar en ellos mismos. And also you trust God, Y también pues confiar en that the Dios, higher power can empower you to do the things that you may un not poder be able mayor to que tú do. que te puede pues, dar la capacidad para hacer lo que tú no puedes. C is commitment. La C es el compromiso. We set the goal together. Establecemos las metas juntos. Sometimes it's not so easy, but we committed to do the work. A veces no es tan fácil, pero nosotros nos comprometemos. Para hacer. Sometimes, we go 3 steps forward, Algunas veces pues damos como varios pasos hacia adelante and then 2 steps backwards. y alguno que otro hacia atrás. At least you make 1 step forward. A no ser que tú hagas un paso hacia adelante. And I find discovery is the most exciting. Y creo, he encontrado que la D, el descubrimiento, es lo más excitante de todo. Because I have a child who came to me when she was 8 years old. Tengo un chico que vino con 8 años a ella. Yeah. So a lot of things that we talk about, she doesn't understand. Un montón de cosas que estábamos hablando, pues ella no entendía. One day she came in, she said, I did it. Y un día me vino y me dice, lo he conseguido, lo he hecho. I didn't know that I can do that. No sabía que podía hacerlo. So therefore, they discover something that they never had before. Por lo tanto, ellos descubren algo que no han imaginado antes. And I had another child came to me after 6 sessions. Tengo otro chico que vino a ella para 6 sesiones.
And she came into my office and lie down on the couch. Vino a la oficina y se acostó en el sofá, se tiró. I know I cannot change my mommy. Sé que no puedo cambiar a mi madre, I know I cannot change my daddy. sé que tampoco puedo cambiar a mi padre, But I know I can change myself. pero sé que puedo cambiarme a mí mismo. Exciting, right? Excitante, This ¿verdad? is why psychotherapy is a wonderful occupation. Es por lo que la psicoterapia es un trabajo maravilloso. And I congratulate you being here. Os doy la enhorabuena por estar aquí. Por estar When graduate students come to us and I ask them, if you really want to make money, don't come here. Estudiantes que se gradúan muchas veces vienen y ellos le dicen que mira, si lo que quieres es hacer dinero, no cambia Go de profesión. to be a lawyer, Puede ser un abogado, a builder. un constructor. Because psychotherapy requires a lot of you. Porque la psicoterapia requiere un montón de ti And you don't make a lot of money. y no hace un montón de dinero. You know, Paul and I Paul y have yo. been asked to teach a course. Paul y yo pues, solíamos enseñar un curso. It's called the Safe and Effective Use of Self in Psychotherapy. Se llama el uso efectivo y seguro de ti mismo en la psicoterapia. Because we have a new college in Ontario, Porque tenemos un nuevo colegio en Ontario and there are so many psychotherapists who want to belong to the college. y hay tantos psicoterapeutas que acuden al colegio. In order to be registered as a registered psychotherapist, Para certificarse o poder ser psicoterapeutas, they must have 30 hours of the course tienen que tener 30 horas de este curso. so that you can tell how much of yourself give to the other person to make the other person well. Entonces tienes que saber pues, cuánto vas a dar de ti mismo hacia otra persona para que la otra persona pues, So therefore, mejore. you have to learn how to keep yourself safe and then be effective to do your job. Entonces tienes que saber cómo cuidar de ti mismo para hacer tu trabajo de una forma efectiva. So the last letter is E, is again, evaluate or enjoy La the última results. letra es la E, que tiene que ver con la evaluación o el disfrute de los tres anteriores. So today I'm just going to, I only have 20 minutes, Tiene solamente 20 minutos. to demonstrate how play therapy changed lives of these children. Va a demostrar cómo la terapia de juego cambió la vida de estos chicos. estos And niños. one of my mentors is Dr. Gary Landreth. Uno de mis mentores es Gary Landreth. He created the first play therapy center in North Texas Creó University. el primer centro de terapia de juego en el norte de Texas. And he considered play as children's symbolic language Él considera el juego como un lenguaje simbólico de los niños and provide a way for them to express their experiences y les da como una forma para expresar sus experiencias y emociones and emotion in natural and self-healing process. en un proceso natural y auto recuperación. So play is actually very Curativo. therapeutic. El juego es bastante terapéutico. You see, counseling children. I'm specializing in counseling children, adolescents, and family. And I find that children have just as much complex and intense emotions. Ella se ha dedicado a hacer counseling con niños y se ha dado cuenta de que los niños tienen emociones tan complejas como los adultos. Y And tanta they have intensidad. difficulties expressing how they feel using words. Ellos tienen dificultad en expresar cómo se sienten en palabras. And in some culture, children are not allowed to speak. Y en algunas culturas a los niños no se les permite hablar. You are to be seen, not to be heard. Sin. You are to be seen. Tienes que ser visto y no tienes que ser escuchado. So they keep everything inside them. Como que lo guarda todo dentro, no lo expresa. So they get angry and they don't focus and they don't produce in schoolwork. Entonces pues se enfadan
y no producen en la escuela, se quedan como But bloqueados. they also have experiences like parents' divorce, trauma, death, and they express all this, but they do not have a vehicle to carry their emotions. Ellos también experimentan problemas como el divorcio de los padres, otro tipo de ansiedades, de estrés, pero no tienen las herramientas para expresarlo. But a few things, and when you're working with children, that we need to be ethical. Una de las cosas más importantes para trabajar con niños es la ética, tienes que ser ético. You all know this, right? Vosotros sabéis esto, ¿verdad? La ética. Do no harm, do good, No dañes, hazlo bien. and have to be faithful, fidelity, and Tienes que responsibility, ser fiel, con fidelidad y responsabilidad, and honest and fair, honesto y justo, and respect. y respetar. Okay, and when they come to my play therapy room, there are very few rules. Cuando vienen a su sala de terapia de juego hay unas cuantas reglas, unas pocas reglas. They can use any toys they want, Pueden utilizar todos los juguetes que quieran, any way they want to use it for. para lo que ellos quieran utilizar. The only thing is they cannot hurt me, No pueden not throw things at me, dañarle, es la única condición. and they cannot deliberately break the Y toys. no pueden romperlos deliberadamente. And at the end, even they love the toys, they are not allowed to take out. Y también al final, incluso si le encantan los juguetes, no pueden llevárselo a casa. So when the time is over, they have to leave. Eso cuando se acaba el tiempo, pues tienen que And irse. this actually helped the children to exercise Y self-control. esto también ayuda a los niños a ejercer el autocontrol. I have a child who loved a doll, who wouldn't let go. Tenía un chico que le encantaba una muñeca. I said, it will be here next time when you come here. ¿Será tuyo cuando vengas la próxima vez? Le dije, Please, please. No. por favor, y nada. All right. Here is one of my playroom settings. Es una de sus salas para el juego. Okay. Now, this is a one-way mirror. Esto es como un cristal unidireccional. So my students can watch me work, Los estudiantes pueden verla trabajando, and I can watch my student work. pero yo también puedo ver a... You can't. Ella también puede ver a los estudiantes trabajando. And the client will not see them. One-way mirror. Ah, bueno, sí que ella puede verlos, pero ellos no. And usually you keep these toys. This is kind of high, but normally, depending on your on the population, and you have all these toys, and this is my sand tray, and here's a desk for the older clients. Pues ahí podéis ver que tiene como la bandeja para jugar con la arena, que tiene diferentes tipos de juguetes dependiendo de la población que acude, y la mesa que es para niños que son mayores. You know why I have the phone here, Aquí tengo el teléfono. and I have Jelly Bellies, Jelly Belly. What is this? and then I have books. So they Podéis ver todo lo que can do tiene. anything within the room, but this is my corner. Su esquina donde ella está es la que ha señalado. They will walk in, they want the phone. No, no, no. That's No, si not- quieren coger el teléfono, no. So children have to learn limits. Los niños tienen que aprender los límites. And so you could, one kid came in, Jelly Belly, Jelly Belly. No, no, no. When you leave, you could have some. Sí, pues un niño que quería llevarse la muñeca y dijo que no, que cuando se So vaya. in your playroom, you set a place where they learn and train self-control and watch limits. Es un lugar donde se trabaja el autocontrol y el establecer límites. And all these, and I use games Uso juegos también, and toys and juguetes, puppet theater. eh, marionetas. And this is my office, my counseling Ese es office. su despacho, su consulta. And these are the couches that's what the little girl came in and said,
Eso fue donde la chica se tumbó y le dijo eso. But most of the time they love these comfy chairs. La mayor parte del tiempo le gusta esas Okay. sillas tan cómodas. So got to move forward. That's another playroom. Otra sala para jugar. Okay. I usually have two houses. Normalmente tengo dos casas, el juguete. I have a 14-year-old boy, Tenía un chico de 14 años and he is going through a very bitter custody case. estaba yendo por una situación de custodia bastante amarga. And the mother has a house with a swimming pool. La madre tenía una casa con una piscina. And the father is a taxi driver, only rent a room in the basement of a small house. El padre era un taxista y tenía alquilado como un bajo en una casa. And they are divorced. Están divorciados. And the boy has to choose, you want to live with your mom or you want to live with your El dad. niño tenía que elegir si vivir con la madre o con el padre. If you were the boy, what would you do? ¿Qué haríais si fuerais el chico? And also, some of the older people, they are so sad inside, they cannot talk. Algunos tienen tanta tristeza dentro que no pueden ni hablar. So I would say, you like to play ping pong? Entonces les digo, ¿te gustaría jugar al ping-pong? Okay, let's play ping pong. Juguemos al ping-pong. So we would playing ping pong back and forth and doing balls that, and all of a sudden they could relax. Y entonces, pues jugando al ping-pong se And relajan. they could sit together and we could talk. Entonces se You pueden see, you sentar do juntos y hablar. everything you can to get them to relax, to be able to relate to you. Cualquier cosa que les haga relajarse y pues sentarte, poder ser capaz de hablar con ellos. And this is another exercise room in our Otra, house. See, es sometimes estupendo, when you está have- ahí, es alucinante. When you have a family, if I am talking to a 12-year-old, I do not want the other members of the family to be there, so they can come here and the teenagers could do their exercise. The father could lie down and take a nap, and then somebody could do the bicycle. Cuando hace terapia, pues el resto de miembros de la familia muchas veces no pueden estar, entonces les deja esta zona donde pues los adolescentes pueden jugar, los padres se pueden echar una siesta. So what do I use in my play therapy room? ¿Qué es lo que utilizo para I use a lot of centre activities, un montón de actividades en una bandeja de arena? art, puppet, and all kinds of things. Arte, un montón de cosas, muñecos, marionetas. So this is my centre, okay? Esta es mi bandeja para la arena. And these are dustless sand. Es arena que no tiene polvo. Yeah. Okay, I'm going to go through this. All right. Here is a girl. Aquí hay una She's chica, 4 years old. She 4 came into años. my office. She said, I got kicked out of play school. I got kicked out of play school. Dijo que la habían echado de la escuela. And this is my graduate student. And she came in and played with Millie. La otra chica es su estudiante graduada, que Because fue a she's jugar very con ella. bright. She's always in charge. Es So como she loves to brillante, play. muy responsable y le encanta jugar. And this is her brother. Ese es su hermano. Then because they were playing, and this is also my student, what happened was they were so miserable at home. Lo que pasaba es que eran tan miserables en casa. They were living in the basement of the grandparents' house. Estaban viviendo como en el sótano de la casa de los abuelos. And we were in Toronto, and their father was in Australia. Ellos estaban en Toronto y el padre estaba en Australia. So they don't know what to do with themselves. No sabían qué hacer con ellos So they're mismos. very, very miserable. Eran muy But when miserables. they come to play, and they learn, and we taught the mom, and the mother came to my office, and she put her hands in the sand tray.
Cuando venían a la oficina a jugar y demás, Oh, la she madre said, ponía las manos en la arena "Oh, y this decía, is all I need. This is all I esto es need." todo lo que yo necesito, decía la madre. And so we were able to talk together and help them pull everything Eran together. capaces de hablar y ponerlo todo, Here is the trabajar juntos. 14-year-old boy that I was telling you. Un chico de 14 años que os estaba diciendo, And he did not know what to do, whether they wanted to live with mom or live with dad. no sabía si ir con la madre o con el padre. So I asked him, I say, okay, make me a century picture or anything you want. And this is what he did. He put everything on one table. Dice que ella pues como que cogiera los juegos y hiciera una imagen de su vida y entonces lo puso todo en una mesa. They can do anything they want. And look at, that is his world. Ese es su Very mundo, confusing. mirarlo, muy confuso. And that's a bedroom of his father. Esa es la habitación de su padre, No computer desk. no tiene una And they mesa para sleep on ordenador, one bed. solamente una cama. So he finally decided, we talk about it, he decided to stay with mom, but father gets also custody and he spent time with the dad as well. Finalmente se decidió por irse a vivir con la madre, pero también el padre tuvo una parte de la custodia y de vez en cuando pues se veían. So by using Centray, you could see what the world is like. Utilizando la bandeja de arena tú puedes ver cómo es el mundo de So ellos. they're relaxing now because they went for a holiday. Ahora ahí se estaban relajando porque se iban de vacaciones. And at the end, he said, could I do you another picture? And I said, sure. Y al final dijo, ¿puedo mostrarte otra imagen, So otra he foto? drew the cloud and have something, orderly. Y entonces pues dibujó las nubes, lo So puso todo en a orden. very, very disturbing kind of world become more orderly world. Pasó como de un mundo con mucho caos, disturbio, hacia un mundo más ordenado. And this puppet had been everywhere with him. It's almost like that's him watching the world, what was going on. Y ese peluche estaba siempre con él mirando qué sucedía en su mundo. Okay, I'll give you two very simple, very small. Os voy a poner Okay, dos ejemplos. a 6-year-old girl. Una chica de 6 años. It's a native girl, Indian, Es una nativa india, and she was not doing any work at home, at school. no trabajaba nada en la escuela, Very miserable at home. muy miserable en casa. When she came to me, she started to play. Cuando vino a mí, pues empezó a jugar And one day, she picked up this, y un día cogió esto, okay? The birds and the nest, los pájaros y el and nido, then they pick up this. entonces cogió este. What would you do normally? ¿Qué hace normalmente? Me pregunta. Yeah, right. A mommy had the worm in the mouth, and here are the Sí, la madre trae la comida en the el pico, babies, and you feed them, right? los alimenta. Okay, with this little girl, she picked this up, she Esta- got this, and she said, bad mommy, bad mommy, bad mommy. Ella, la chica cogió eso y empezó a decir, mala madre, y a darle. So as a psychotherapist, Como psicoterapeuta, then you explore what's going on. exploras qué está pasando. Apparently, the mother lived in another city. Aparentemente la madre vive en otra ciudad. She's living with an auntie and an uncle who do not want her. Vive con un tío y una tía que no los quieren, que no la quieren. You see, this is the kind of thing that children cannot tell you. Estos son el tipo de cosas que los niños no pueden decirte Talking therapy does not help. y que la terapia So you hablada quizá no have to ayude. play, you have to listen, you have to watch. Entonces tienes que jugar, escuchar, ver. A little boy came to me Chico in grade joven 4. vino, cuando estaba en cuarto, He was not doing any work. no trabajaba nada en la escuela So tampoco. they asked if I was a school psychologist. Yo era una psicóloga de la escuela. He came, he doesn't say anything. Vino y no decía You nada. see, when I told him, you could come here, you could do anything you want, right? So I am only an active observer. I participate only when they invite me to do. Ella lo que hace es decirle que jueguen, que hagan lo que quieran y que es como una observadora activa y I- solamente interacciona con ellos cuando la invitan a I hacerlo. sit there and I watch them. Me siento ahí y los observo. Every time he came in,
he would go like this. Zoom, zoom, zoom. For 3 sessions. Zoom. Se tiró 3 sesiones con el coche haciendo eso. And one day he came in, he picked up another car. Un día cogió otro coche He gave it to me. y se lo dio a ella. So I said, what do you want me to do? Because I Le am, pregunté que qué quería que you know, hiciera yo. just a participant if I'm invited, right? Soy And participante, he sí. said, you zoom like this, I zoom like this. Que hiciera lo mismo. So he goes zoom, 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 and all of a sudden he stopped. Que al final como que He paró. stopped. De repente paró, después de hacerlo un rato. And then he said, I used to go to race car track with my dad. ¿Veis? I used to go to the race car track with my dad. Dice que solía ir con mi padre a las carreras de coche. My father was a race car driver. Ah, su padre era un Now when my piloto de mother and carrera. father divorced, I don't see him and I don't go to the track anymore. Ah, que cuando se divorció de la madre ya no ha visto a su padre ni ha ido más a las carreras de coche. And then when he comes to the house, that's the time he relived his memory. Cuando llegaba a consulta era el momento en el que él pues como relajaba So o I tenía could su say, memoria. okay, we'll do something. So Entonces, we got the child and the father back together. entonces vamos a hacer algo, vamos To a have more poner visit. otra vez You see, a unir play el padre y la therapy, you madre. can do so many things. Se pueden hacer tantas cosas. If you have a child Si tienes un chico who's very shy, who wouldn't go anywhere, que when tiene- taught teacher to ask him something, he'd go like this, you know, un chico no con mucha friends. vergüenza, que no tiene amigos, There introvertido, you go. aquí estamos. Entonces, You see, I don't want to go out because I'm too scared. no quiero salir porque tengo demasiado miedo. You see? So in other words, you could be creative. De alguna forma puedes And ser you could creativo, use anything to help the child to express their fears utilizar lo que sea para ayudarle a expresar and to sus go sentimientos, through life with their difficulties. por ahí manejarse con las But dificultades de la vida. first, you must be trustworthy. Pero primero tienes que generar confianza. You must be able to enter into their world. Tienes que ser capaz de entrar en su mundo primero. And you have to be, you know, Tienes que we're- ser... hello, how are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Okay, ¿Cómo hi estás, Edward? David. Hi. My name is Snow and I'm from California. Me llamo Snow y vengo de California. So in other words, puppets are very, very good. Muñecos very son muy good buenos para tools. jugar. Herramientas muy Okay, buenas. I don't have time to go through all this with you, No tengo but tiempo at para least ir. I thought I'll give you some idea that you Os voy a dar can algunas use, ideas que podéis and utilizar. family dolls and things like that. Whoops, not the one that Utilizar muñecos de familia. I wouldn't give you that one. And even older boys, when I have my Eso los chicos mayores. counseling room on the table, put some toys in there. Even grade 12 university students, Incluso los their estudiantes hands need to universitarios touch cogen something. los juguetes They y want to do necesitan something. tocarlos. Bring something, be creative, and listen to them. So I'm going to do the last two. These are very interesting, but not today. Oh, could I have 2 minutes? ¿Puedes coger 2 minutos? Okay. Ah, This boy from Sri Lanka, Este chico es de Sri Lanka. he witnessed the grandfather being shot dead. Él estuvo presente cuando mataron a su padre, le dieron un tiro a su padre. He was 9 years old, Tenía 9 años. came to Canada, and they put him in grade 1 Vino a Canadá y lo pusieron en el primer curso, because he did not have language. porque no tenía lengua, no hablaba. So they asked me to see him with no language. Entonces, cuando se lo encontró, pues como que no I podía asked him to comunicarse, no draw a hablaba. picture for me. Y dibujó esta And he imagen para drew, ella. I asked him to draw me a house. So this is the house. Esa es la casa, dibujó, And then he colored the house. la coloreó. And he got all excited. Y se, That's exactly the color excitado. of my house in Sri Lanka. dice que era el color exacto de su casa en Sri Lanka. We got window, Tenía una ventana and here, and I say, what are these? y le pregunto, ¿y esto qué es? ¿Lo que hay They aquí? said they are frogs. Y dice que eran ranas, The frog was jumping in front of the house. que estaban saltando enfrente de la casa.
And the mother always draw water from here. Y la madre siempre cogía agua por ahí. And then he said, Traía agua. I used to drive and then Conducir. behind a milk truck to go to school. Tenía que conducir por ahí para ir a la escuela. And so then all of a sudden, now in Canada he had nothing, but now he's fine going back to the picture of what he had before. Así que aunque en Canadá no tenía nada, pero su mente iba a través de este dibujo lo que tenía antes de venir. So we talked a little bit, Así que and hablamos. then I asked him to draw a house, a tree, so he Okay, drew sí, sí. that tree. Hizo dibujar la casa y el And árbol. he was very happy because they were riding, they were doing all the kind of fun things. Estaba bastante feliz porque estaba haciendo todo este tipo And de I cosas asked him to divertidas. draw a person. Le dijo que dibujara a una persona. And he said, Y él I said, what are these? dijo, ¿qué es esto? Y le preguntó qué era esto. He said, those are pearls. ¿Oh? I said, tell me about it. Pearls. Pearls. Ah, dije que era verrugas. Perlas. And he said, when the soldiers came, Cuando my los, mother had to take me out of the house. cuando los soldados llegaban, mi madre tenía que ponerme fuera de la casa. And I Oh, en pulled la my casa. mother's pearl necklace, Y rompí el collar de perlas de mi madre. and it broke. Rompió. And all the pearls fall on the ground. Y todas las perlas se cayeron por el suelo. I picked them up, Las cogí, but there are still a lot on the ground that I could not. pero todavía hay un montón en el suelo que no puedo coger. I said, how did that make you feel? ¿Cómo te hace sentir eso? Le preguntó. He said, I'm very sad. Estoy muy triste. That was 2 years ago. Eso hacía 2 años de eso. That guilt feeling Es he un had sentimiento de culpa for que 2 tenía years. durante 2 años. So I said, it is okay. Now le you are safe. Your mother is here. Ahora le dijo, tranquila, no pasa nada, ahora tú estás segura, tu madre está aquí And you don't have to worry. y no tienes que preocuparte. After that session, Después de esa sesión he started to be working hard empezó a trabajar duro de and nuevo, happy. feliz, And the mother came to me. y la madre pues, He llegó said, y lo what did ella. you do? He's a different person Y dijo, altogether. ¿qué has hecho? Es una persona diferente. You see, children have deep regrets, had a lot of problem unresolved. Los niños tienen un montón de culpa, de lamentaciones. que As necesitan a ser expresadas. psychologist, as psychotherapist, you have to find ways and means to help them release those stress and Como feelings. psicoterapeuta tienes que saber cómo sacar todas esas culpas y esos sentimientos que tiene. And this boy, next time when I was at the school, he was bouncing. He just came and gave me a hug. He was so happy, and he's doing so well at school. La siguiente vez que se lo cruzó estaba como, creo que ha dicho, boxeando, jugando, súper feliz y le dio un abrazo. In order to be a good therapist, play therapist, you have to be playful yourself. Para ser un buen terapeuta de juego tienes que jugar contigo mismo. This is Paul, Este and es this Paul. is Dr. Landreth. Y They were Dr. always Landreth. playing. Siempre están jugando. And also, we have, workshops, También tenemos and talleres. you've got to be, yeah. So why play is beneficial? Because it developed all these things, but I have taken up too much time. ¿Por qué I'm done. beneficia? Porque les desarrolla un montón de cosas. Thank you for your attention. Muchas gracias por la atención. So, dejamos 5 minutos por si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Tanto a Paul como a Lilian. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y lo que queráis. Bien, you can come. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Son claros, ¿no? A la hora de explicar las cosas. Bien, pues nada, agradeceros que hayáis asistido, que es un placer y un honor tenerlos aquí y nada. Y que sirva como ejemplo. Por aquí tenéis una... ¿Sí? Dime.
Perfect. First, I would like to thank you for you to be here because it was really an honor for us to have you here and to enjoy your conference, honestly. And then I would like to ask something to Paul because during his talk he was talking about the importance to be loved, the importance to find a meaning in life, and so as you explained it, I understood it was something like an equilibrium of everything, and I would like to ask him if he could highlight one, specifically just one. Need. Yes. Could you highlight to say what the most important need we have as human beings is la necesidad más importante que tenemos, es lo que está preguntando? Yeah, because we talked about several ones Sí. before. If So you if you could say this one. if you would have to choose between the different basic needs of human being, what would you say the most important? Ahí va. The most important thing is two things: Lo más importante son dos cosas: relationship and meaning. el sentido que le des a tu vida y la relación. Because we are social creatures, Porque somos we criaturas cannot live in sociales, isolation. no podemos vivir en soledad. If in isolation chamber is the worst torture. Un templo, o si vives en soledad, eso es una tortura. The other thing is meaning, El otro es el sentido, because we live in a world of meaning. porque vivimos en un mundo con sentido. What affects us is not things or events, but the meaning we attach to things and events. Cosas que nos afectan no son las cosas en sí mismas, sino como lo que nosotros interpretamos o el sentido que le damos a ello. If the meaning area is all messed up, then your life will mix up. Sí, si el área del sentido que tú le das a las cosas es un lío, tu vida va a ser I un lío. choose both, not one. Both. Tiene que elegir dos. Él siempre le gusta, es dialéctico en ese sentido. Pone dos. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues cerramos aquí la conferencia. Muchas gracias. Un aplauso. Para terminar, le vamos a dar un obsequio de la universidad, que se lo lleven de recuerdo. De la Universidad Miria hecho a mano. That's for you. Es simbólico. Su nombre. Well, thank you so much. Okay. Picture. It's going to be the Thank photographer. you. Thank you. You're a treasure, and this is all yours. El otro día también le regaló 2 o 3 libros. Se ha venido cargada con 2 o 3 maletas para dejar cosas de aquí. Tenéis en la unidad de atención psicológica disponible. ¿A ellos? Una parte de ello.